Cuando comenzamos el programa queríamos hacer una suerte de parámetro, decir las cosas que ocurren en la semana. Si yo entro a mirar un poquito lo que ha pasado en los últimos días, tengo que pensar que, comenzando por ahí quizás el domingo, lunes, uno de los principales temas es el pensamiento de una de las personas más cercanas al presidente de la Nación, o uno de los principales referentes de La Libertad Avanza, como es el diputado nacional Berti Venegas Lynch, sobre la cuestión de la educación y los chicos. Después saltamos a otras cuestiones que han ocurrido durante la semana. Un papelón en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, en una reunión de comisión, una cosa que no recuerdo un antecedente. Dentro de la misma fuerza política, un diputado diciéndole a otro, no, usted no nos representa más como presidente. Pasaron ni 4 o 5 horas, ya desplazaron al presidente del bloque La Libertad Avanza, que encima se semi-atrincheró. Pero en todo eso tenemos otras cuestiones políticas que van dando y que van rondando. Ahora parece que se reactiva la ley ómnibus. Ahora parece como que comenzó una ronda de diálogo, porque en la semana, entre miércoles y jueves, vimos al jefe de gabinete, que para muchos no hablaba nunca, reunirse 2 veces con los presidentes de los bloques del Senado, con los presidentes del bloque no del justicialismo, sino del resto de los referentes el miércoles, y el jueves recibiendo a radicales que presentaban un proyecto, recibiéndolos. A ver, en toda esa dinámica tenemos el viaje del presidente a Estados Unidos, que por si faltaba poco, el viernes comunicó que dejó de estar en relación de pareja con Fátima Flores, y ayer dijo, vuelvo urgente a la Argentina, no me voy a Dinamarca. ¿Por qué? Por lo que ha ocurrido en el Medio Oriente. Digo, una catarata de cosas, y en el medio tuvimos los datos de inflación, en el medio seguimos hablando de la economía, en el medio estamos los argentinos. Lucas Romero, analista, consultor, politólogo. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo andás? Bien, Daniel, ¿cómo andan ustedes? Bien, una manera de gestión, la verdad, bastante llamativa. Digo, no sé si decir disruptiva o decir estamos en una nueva era, pero es como que todo nos está golpeando todo el tiempo. ¿Cómo es esto? Bueno, sí, son 4 meses que nos invitan a mirar con mucho detenimiento todo el proceso, porque estamos intentando descifrar cuál es la lógica de actuación de un nuevo oficialismo con un presidente tan disruptivo, que surge en un contexto tan disruptivo para la Argentina, porque el contexto que rodea el proceso político es un contexto bastante particular. Y bueno, 4 meses ya son suficientes como para sacar una primera conclusión, quizás no concluyente. Pero, digamos, si esto fuera una película que uno tiene que promocionar en estas plataformas que tenemos ahora para poder ver este tipo de contenidos, uno podría hacer una sinopsis y decir, bueno, esta es la historia de un presidente que tiene que corregir los desequilibrios acumulados en la economía sin morir políticamente en el intento. Y esta descripción sintética tiene que ver con que el rasgo más llamativo, el rasgo más destacado de la naturaleza del proceso político en la Argentina es la debilidad política del presidente. Y cuando digo debilidad política no estoy diciendo que es un presidente que no le luce una mayoría, sino es un presidente que carece de los recursos políticos que le permitirían tomar decisiones de manera autónoma. Esto es lo que yo llamo debilidad política. Particularmente lo focalizamos en la debilidad legislativa. Ahora, quiero vincular todo lo que mencionaste, estoy tratando de unirlo, ¿no? Lo económico, pero también cuestiones de funcionamiento del oficialismo, porque los interrogantes políticos que presentaba Milei al comienzo no eran solo cuantitativos, no tenían solamente que ver con esta debilidad que menciono, sino también cualitativos, porque un gobierno no es un presidente solamente. Es un presidente con un equipo, con un partido, con una estructura, con un conjunto de voluntades que contribuyen, colaboran y propician que las decisiones del presidente puedan ser ejecutadas. Y en algún punto ahí también teníamos interrogantes, con lo cual no solo nos preguntábamos cómo va a ser Milei para gobernar por su debilidad legislativa, sino también si iba a haber un equipo sólido, un equipo que pudiera liderar el cambio que se pretendía liderar, si había experiencia, si iba a haber un equipo coordinado, si Milei iba a saber liderar ese equipo. Bueno, todo este vodevil de Oscar Sago y lo que vimos esta semana en el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, bueno, alimenta esas dudas respecto de, bueno, no solo es cuantitativo el interrogante, sino también cualitativo. ¿Podrá funcionar
este presidente sin estructura para resolver ese desafío económico? Bueno, allí están parte de los interrogantes que nos plantea esta película. Está muy bien, pero todos esos interrogantes yo te lo dejo de lado, te lo digo, te los doy como, a ver, como garantía de inventario, te lo doy como lo que quieras, te lo dejo, te lo regalo como quieras, pero a mí lo que me desesperó fue la visión del tema educativo. ¿Qué es lo que piensan? Con un pensamiento que es propio del siglo pasado, cuando ya estamos 24 años de este nuevo siglo, especialmente hablando de chicos, olvidándose de todo lo que se evolucionó y en tratados internacionales. Además, segundo tema, la educación. Los rectores, yo no veo esto por lo menos desde la era de la década del 90. Los rectores universitarios diciendo, no tenemos plata, no tenemos segundo semestre porque el presupuesto no nos llega. Viendo que hay cuestiones económicas que se anuncian, no se anuncian tanto. ¿Por qué? Porque a todo esto, en el interior del país, te doy un ejemplo, acá en Corrientes, el transporte público está cerca de cobrar 1.000 pesos el transporte público, cuando en Capital Federal todavía está en 200, 230 pesos, lo más barato de un recorrido similar al de acá. A algunos les quito el subsidio, a otros no les quito el subsidio, con uno me hago muy el enojado, con otro me abueno a puertas cerradas y voy entreabriendo la puerta. En hechos concretos, ¿dónde estamos? ¿Para dónde nos llevan? Bueno, es interesante tocar el tema de esta polémica que hubo en relación a las declaraciones de Berta y Venegas Lynch. Yo creo que si uno analiza todo el proceso, uno va a encontrar declaraciones, ideas, visiones particulares que tiene Milei sobre la realidad, sobre cómo resolver los asuntos cotidianos que tiene que resolver un presidente, que son ideas muy extrañas, muy radicales, muy poco mayoritarias, ¿no? Claramente hay acá una visión de un aspecto central de la vida en sociedad, que es qué actitud tiene esa sociedad respecto de la educación de sus hijos, que naturalmente no concuerda con los valores tradicionales de la modernidad. Digamos, estamos aquí pensando o viendo una declaración que pareciera más ser del siglo XIX que del siglo XXI, cuando está comprobado que las naciones y las sociedades se desarrollan sobre la base constitutiva de la educación de sus jóvenes. Pero lo quiero llevar a otro plano. Este es un presidente que se reconoce como anarcocapitalista, un presidente que dice que el Estado es una organización criminal. Entonces, son ideas radicales, son ideas extrañas, no son ideas mayoritarias. No es esto lo que ocurre en el mundo. Si el Estado es una organización criminal, la pregunta que uno debería hacerse es, pero entonces Milei es el líder de una organización criminal hoy. ¿Cómo haría Milei, por ejemplo, para construir una alianza estratégica con Estados Unidos si no hubiera Estado? Si es el Estado lo que ayuda a que las sociedades se interrelacionen, se vinculen, es decir, están muy presentes las ideas, vamos a llamar, poco mayoritarias en el pensamiento de Milei. Lo han estado durante todo el proceso. Ahora, aún así, Milei ha llegado a ser presidente y está gobernando. La pregunta que uno podría hacerse es, estas ideas alocadas que tiene Milei, ¿las va a poder llevar a la práctica? ¿Va a poder, derogar la obligatoriedad de la educación inicial y primaria? Uno supone que no, porque no son ideas, insisto, que tengan sustento mayoritario. Lo curioso es cuánto de esto afecta la legitimidad que pudiera tener este proceso para resolver los desafíos económicos. Tendría los resultados. Hoy hay una sociedad que tiene expectativa y está expectante mirando cómo este gobierno resuelve los problemas económicos y tiene una ilusión de que esta vez pueda funcionar. Por lo menos una parte importante de la sociedad que sostiene los niveles de apoyo a este gobierno. En la medida en que esos resultados no estén, esto pudiera ir afectando o erosionando la legitimidad popular de ese presidente, y estos aspectos que son muy relevantes, porque Milei habla o la gente de Milei habla de aspectos muy importantes para la vida en sociedad, pudieran volverse cada vez más importantes y más relevantes, ¿no? No me estás resolviendo los problemas económicos y además pensás que la educación no debería ser obligatoria, o además pensás que al Estado hay que cerrarlo, o además pensás que al Banco Central hay que cerrarlo, cuando no es lo que ocurre en el 99,9% de los países del mundo. Es decir, me parece que todo esto viene junto, ¿no? Si Milei no resuelve los desafíos económicos, todas estas singularidades se van a transformar
en fuentes de alimentación de la crítica hacia un presidente, insisto, que tiene ideas muy particulares, muy radicales, muy poco mayoritarias en el pensamiento general que se tiene en estos tiempos modernos. Bueno, veremos cómo le va en lo económico, porque eso va a ser determinante para el juicio de valor que la gente haga sobre el resto de las ideas, ¿no? A mí, hoy por hoy, la verdad que cuando escucho a los distintos dirigentes que rodean a Milei, no sé si me preocupa tanto Milei como la gente que lo rodea. Bueno, a ver, ha sido un proceso muy ecléctico el de la construcción de esa gente que lo rodea. Sobre todo pensando, por ejemplo, en todos aquellos candidatos que ingresaron en las listas de la Libertad Avanza y que hoy integran la representación parlamentaria de la Libertad Avanza. Y digo particular y ecléctico porque naturalmente fue un proceso que se hizo a las apuradas, en donde seguramente no hubo un proceso de auditoría sobre la calidad de la representación que el partido elegía para ofrecerle a la gente durante el proceso electoral. Vos sabés, Daniel, que los partidos políticos cumplen múltiples funciones en los sistemas políticos. Hay una que es muy importante y pocas veces valorizada, que es la promoción de dirigentes. Un partido político es una organización que internamente promueve sus mejores expresiones para ofrecerlas a la ciudadanía para ejercer un rol de representación. Es decir, se supone que dentro de la organización se eligen a los mejores, los que están mejor preparados, los que tienen las mejores ideas y los que pueden ser representantes de una voluntad mayoritaria de la sociedad. Entonces, este proceso no existió porque no hay un partido detrás de Milei, no lo hubo. Milei no tuvo candidatos en muchas provincias, es decir, es un candidato sin estructura, es un candidato sin partido, lo veníamos diciendo durante todo el proceso electoral. Bueno, esto probablemente sea la principal razón para explicar esta composición variopinta que uno ve en las fuerzas de la Libertad Avanza, con dirigentes de múltiples colores, con múltiples singularidades y muchas veces con algunos pensamientos que parecieran no tener nada que ver con lo que el propio presidente dice defender, ¿no? Tal cual, tal cual. La verdad que la sorpresa, si uno sigue escarbando en la semana, no puedo dejar de lado lo de Paul Troni, el senador formoseño, y así, y así, y así. La verdad, no sé qué nos deparará esta semana. Por las dudas tengo que salir con casco y con escudo más o menos, y especialmente cuando quiero ver las declaraciones o los hechos de la política actual, porque nos tiran con todo y llama poderosamente la atención. Y no hablo que nos tiran con todo a los periodistas, no, ese es otro tema, otra arista de discusión, me parece que a la sociedad misma, porque las cosas que se dicen terminan impactando en la sociedad de una forma mucho más fuerte que en algún comunicador en particular. Lucas, te mando un abrazo y te agradezco estos minutos, como siempre, muy amable con nosotros. No, por favor, den un abrazo grande, un placer. Gracias, otro, gracias, Lucas Romero.